Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a Quinto Asalto, una vez más acompañándolos como siempre, contento de estar con ustedes en una edición más y pues ya a la espera de un nuevo evento de UFC, emocionado como siempre y sobre todo por ser un evento que tiene la presencia principalmente de latinos. Señores, UFC México, este fin de semana un nuevo intento de UFC por fomentar el MMA que ya ha crecido a nivel latinoamericano, pero que pues crece cada vez más con figuras como Jair Rodríguez, Alexa Grasso, Brandon Moreno, Chito Vera, que por cierto ya va a pelear ahorita en UFC 299, pero este fin de semana tenemos UFC México, una cartelera con muchachos muy talentosos, pelea de Raúl Rosas, pelea Brandon Moreno, pelea Jair Rodríguez, pelea Daniel Selhuber. Entonces pues muy contentos ya de ver el poder latino en UFC haciéndose manifestar. Y pues bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que va a ser UFC México, principalmente las dos peleas estelares, Brandon Moreno versus Brandon Royval y por supuesto Brian Ortega versus Pantera Rodríguez. Y bueno, señores, como les comentaba, tenemos dos combates estelares espectaculares entre dos tipos en cada uno de los combates que les encanta dar espectáculo, que les encanta pegar y que les encanta llegar a la finalización. Señoras y señores, Brian Ortega versus Jair Rodríguez y Brandon Moreno versus Brandon Royval en UFC México. Y pues bueno, en el caso de Ortega y Rodríguez, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, la respuesta es varias cosas, porque tenemos principalmente dudas sobre qué es lo que puede hacer Brian Ortega después de un largo periodo de ausencia y por supuesto cómo se puede recuperar Jair Rodríguez de la derrota ante Alexander Volkanovski. Dos tipos muy completos, dos tipos peligrosos, dos tipos que les encanta el knockout y por supuesto dos tipos que van a buscar dar espectáculo este fin de semana en México. Señores, pues bueno, por el lado de Brian Ortega, como les decía anteriormente, yo creo que tenemos principalmente dudas de ver qué versión de Brian Ortega vamos a tener este fin de semana en UFC México. Un Brian Ortega que llega pues en una mala racha y con un periodo de 2-3 años en los que le ha pasado de todo. Pues bueno, la última victoria de Brian Ortega fue ante Korean Zombie en el año 2020. Sí, ya hace 3 años y medio prácticamente. Una victoria, por cierto, por decisión unánime. El último knockout de Brian Ortega fue ante un Frankie Edgar de 36 años en 2018. Entonces, pues bueno, te habla de lo que ha sido los últimos años para Brian Ortega, que no han sido nada fáciles. Después de eso, viene de una paliza ante Max Holloway, un Max Holloway que incluso en medio combate entre ambos, pues le estaba enseñando cómo boxear, le ponía las manos aquí y le estaba enseñando cómo boxear a Brian Ortega. Y el combate ante Alexander Volkanovski, que pese a que sí, Brian dio la sorpresa en el tercer asalto, estuvo a nada de someter a Volkanovski, pues al final el entonces campeón de peso pluma fue el que se impuso y también haciéndole bastante daño a T-City. Entonces hay dudas de cómo está Brian Ortega físicamente, porque también viene de la lesión en la pelea original ante Jair Rodríguez, aquella lesión de hombro que lo mantuvo tan lejos del octágono hasta este momento, viene de dos peleas en las que realmente le quitaron años de vida, porque es la realidad, le quitaron años de vida, y pues se enfrenta a un tipo más rápido, a un tipo con más pegada, a un tipo más peligroso y ansioso de recuperar pues un lugar estelar en el panorama de peso pluma. Un Jair Rodríguez que va a venir pues necesitado de victoria, ansioso de victoria, después de caer ante Alexander Volkanovski y más con esta rivalidad que se va formando ante Ilia Topuria. Entonces, pues bueno, para Brian Ortega, ¿cuáles van a ser las claves? Creo que la primera es no recibir el daño que recibió ante Max Holloway y ante Alexander Volkanovski, que fue un daño que se fue dando y dando conforme fue pasando la pelea. Un Brian Ortega que sabemos que no es el mejor defensivamente, que no mueve la cabeza del centro, no la mueve, es muy inmóvil en ese aspecto, recibe daño constantemente, se va al frente sin pensar en las consecuencias y creo que a veces ni siquiera se da cuenta del daño que está recibiendo por él mismo ir a presionar con ese boxeo que tiene. Entonces creo que Brian tiene que cuidarse de no recibir daño, sobre todo ante un Pantera, que si me preguntan, pega más fuerte que Volkanovski, Max Holloway, que tiene más armas en las combinaciones de striking e incluso de pateo que Alexander Volkanovski, Max Holloway, y que puede mandarlo a dormir con una rodilla, con una patada giratoria,
con un codazo, es un tipo muy difícil de leer. Y bueno, por supuesto, por el lado de Bryan no solo eso, sino que también tiene que esperar, ser paciente. Sabemos del poder de knockout que tiene Bryan Ortega, sobre todo en el clinch. Sabemos del poder que tiene de jiu-jitsu. No es solo un boxeador. Sabemos que es un tipo peligroso a nivel de suelo. Entonces, la clave para Bryan Ortega va a estar en defenderse bien, en mover la cabeza, en evitar el daño en el centro del octágono y utilizar las armas que no utilizado en sus últimos combates ante un tipo como Jair Rodríguez, que también es muy completo. Y bueno, señores, ya hablamos un poquito de Bryan Ortega, de cómo tiene que evitar recibir daño, sobre todo durante el transcurso del combate, de cómo debe utilizar ese jiu-jitsu para imponerse ante Jair Rodríguez, de cómo debe ser paciente, de cómo debe alejarse del centro del octágono. Pero ¿qué me dicen del Pantera? Un Pantera Rodríguez que, después de prácticamente 10 años en UFC, pues llega, como se dice popularmente, a su prime, a su mejor momento. Un Pantera que antes de perder ante Volkanovski en un combate que no fue el mejor, venía de pasarle por encima a Josh Emmett, incluso sometiéndolo, que era un aspecto del octágono que no lo habíamos visto a Jair Rodríguez hasta ese momento. Casi no que a Josh Emmett, no sé cómo Emmett sobrevive a ese bombazo, ese rodillazo que le da Jair Rodríguez, pero pues después termina sometiéndolo para convertirse finalmente en campeón interino de peso pluma. Y antes de eso venía pues de dominar a Bryan Ortega en el combate que habían tenido anteriormente en Long Island, que ya les voy a comentar de eso, hasta que pues Bryan termina lesionándose de su hombro. Entonces, es un tipo que hasta la pelea de Volkanovski, creo que lo sigue estando, estaba en el mejor nivel de su carrera, estaba dando las mejores peleas de su carrera y por supuesto que siempre es entretenido de ver. A nivel de octágono es uno de los tipos más enigmáticos que hay en UFC. Jair Rodríguez no es solo velocidad, no solamente es pegada, es variedad. Es un tipo que te puede noquear con un codo, como lo hizo ante Korean Zombie. Es un tipo que te puede noquear con una rodilla, como casi lo hace ante Josh Emmett. Es un tipo que cuando te das cuenta, estás tratando de pasarle la guardia y te tira una llave de brazo, como lo hizo ante Bryan Ortega. Es enigmático, es dificilísimo de leer. Y si combinamos esto con la velocidad que tiene, con la pegada que tiene y el boxeo que tiene, pues tenemos un tipo sumamente peligroso en la división de peso pluma. Ahora bien, este no solamente es un Jair que viene ansioso de ganar, no solamente es un Jair que viene del mejor nivel de su carrera, pero es un Jair que quiere a Ilia Topuria en una pelea que ya se está dando desde afuera del octágono con enfrentamientos en redes sociales entre dos tipos que no se agradan y que vendería muchísimo para UFC. Imagínense, España versus México, Ilia Topuria ante Jair Rodríguez, dos boxeadores, dos peleadores peligrosísimos. Creo que eso es lo que debe buscar Jair y lo que lo va a motivar en esta pelea ante Bryan Ortega. Señores, les comentaba de la pelea ante Bryan Ortega, entre Bryan Ortega, y Jair Rodríguez en Long Island hace aproximadamente año y medio. En ese combate estaba pasando precisamente lo que Bryan Ortega tiene que evitar. Durante ese minuto y medio, 2 minutos de combate, ya Jair le estaba haciendo daño a Bryan. Ya Jair lo estaba conectando con el jab, lo estaba conectando con el recto. Ya Bryan Ortega estaba recibiendo daño en su nariz, en su ojo derecho. Y posteriormente, pues cuando Jair Rodríguez está en el suelo, Bryan se duerme, Jair intenta conectarlo con una llave de brazo y es cuando T-City, pues al jalar su brazo para evitar la llave, pues termina lesionándose. Creo que ese minuto y medio, si pueden verlo, darse la oportunidad, háganlo, porque es lo que tiene que evitar Bryan Ortega. Mantenerse en el centro del octágono, dejar que ese recto de Jair Rodríguez lo conecte, le haga daño. Incluso el upper, Jair en un par de veces lo conecta con un upper brutal, que lo mandaría a dormir en cualquier otra ocasión. Entonces Bryan tiene que cuidarse de esos aspectos, de no ir al frente sin pensar en su propio riesgo, de no ir al frente sin pensar que le están haciendo daño. Ese minuto y medio de combate es todo lo que no tiene que hacer Bryan Ortega, esta vez ante Jair Rodríguez. Un Jair Rodríguez que, si me preguntan, creo que es bastante favorito ante T-City, no solamente porque es más rápido, no solamente porque golpea mejor, no solamente porque tiene una mayor variedad de golpeo, sino pues por el tiempo que ha pasado Bryan Ortega fuera del octágono, por el daño que ha recibido en peleas anteriores y porque en general creo que Jair Rodríguez pues está en un nivel mucho mejor. Y bueno, me duele porque creo que Bryan Ortega sigue dando de qué hablar y ojito, porque si Bryan termina ganándole
a Yair Rodríguez en esta pelea, se mete de lleno en el panorama estelar del campeonato del cinturón de peso pluma. Pero la realidad es que Yair parte muy favorito. Me temo y me duele porque Bryan es un gran peleador, que esta puede ser una pelea sencilla para Yair si es paciente. Si empieza a debilitar a Bryan Ortega con ese jab, con ese recto, con ese volado, esas combinaciones que tanto daño le han hecho en peleas anteriores. Si es paciente, si se tranquiliza, pues bueno, creo que puede llegar incluso el knockout temprano en la pelea. No estoy seguro de que Bryan pueda soportar la pegada de Yair por 5 asaltos. Y por el lado de Bryan, pues sí, nunca hay que descartarlo. Tiene un jiu-jitsu de primer nivel, tiene un golpeo en el clinch peligrosísimo, tiene una pegada bastante buena, pero su tiempo de inactividad, su lesión, el daño que ya ha recibido, creo que lo hacen un underdog bastante claro en esta pelea. Y pues bueno, señores, antes de irme les recuerdo que muy pronto también va a estar el análisis de Brandon Moreno versus Brandon Royval, la pelea estelar de UFC México. Por supuesto vamos a hacer el análisis, la previa y todo lo que podemos esperar de este gran combate. Y ya saben, si les gusta ese contenido, síganos en TikTok, síganos en YouTube y síganos en Instagram como Quinto Asalto para tener mucha más información sobre el mundo del MMA. Nos vemos pronto.